Julio Osvaldo de Jesús Morales Monzón, el Canche, autor y compositor escuintleco, deja grabado en este CD este valioso legado de dichos y refranes de los tatarabuelos, que eran consejos y advertencias sabias y proféticas, que fueron muy utilizados y mencionados en aquellos grandes tiempos y que ayudaron a los que fueron obedientes en el ayer. Escuintla, noviembre del año 2009. Primera parte de Dichos y refranes de los tatarabuelos, con el fondo musical de la melodía Niños Talentos Escuintlecos en marimba. Dime con quién andas y te diré quién eres. Significa que una persona puede ser mala o buena dependiendo con quién frecuente andar. Si la envidia fuera tiña, todos fuéramos tiñosos. Significa que un alto porcentaje de personas no nos agrada que otros progresen y cuando lo hacen hablamos mal de ellos. Agua que no has de beber, déjala correr. Significa que en los problemas que no nos incumben no nos debemos de meter. El hábito hace al monje. Significa que existen personas que hacen o realizan tan bien las cosas que a veces nos sirven de ejemplo. Bailar al son que le toquen. Significa que existen personas que para realizar una actividad no existen obstáculos y la realizan de cualquier manera. Al bagazo poco caso. Significa que no debemos ponerle atención a lo malo o bueno que digan de nosotros. Los mirones son de palo. Significa que cuando alguien está realizando una actividad mala o buena y nosotros estamos observando, no debemos emitir opinión. En mejores espejos me he visto y no en culo de botella. Se acostumbra a decir por la pareja opuesta, por despecho, cuando era traicionada por el ser querido. Este cree que la luna es de queso. Se acostumbraba a decir a las personas que decían hacer todo fácilmente. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Significa que todo, incluyendo la paciencia, tiene un límite. Mucho ayuda el que no estorba. Se acostumbra a decir a las personas que se constituían en un obstáculo. Segunda parte de Dichos y refranes de los tatarabuelos, con el fondo musical de la melodía Boda de Oro de Colonia del Ferrocarrilero. Cuando el río truena es porque piedras trae. Se acostumbraba a decir cuando con mucha frecuencia se hablaba de algo o de alguien y que algo de cierto había en lo dicho. En lloriqueo de perros y pleitos entre marido y mujer nadie se tiene que meter. Significa que en agarre de perros y de marido y mujer no debemos intervenir porque al final ellos se quedan juntos y el que se metió queda en problemas. Le llovió sobre mojado. Se acostumbraba a decir a las personas que después de haber tenido un problema les venía otro encima. Es tan dulce como el azúcar. Se acostumbraba a decir de las personas que poseían cualidades buenas. Tener una corazonada. Se acostumbraba a decir de las personas que habían tenido un presentimiento de algo bueno o malo que les sucedería. El que madruga, Dios lo ayuda. Se decía de las personas que iniciaban sus actividades muy temprano y que todo le iría bien y tendría abundancia. Lo dejaron viendo estrellas. Se decía a las personas que les habían dejado burladas en espera de algo o de alguien. Este es más fuerte que el limón. Se decía a la persona que a la fuerza quería apoderarse de algo. Este anda vendiendo el cuero sin haber cazado el venado. Se acostumbraba a decir a las personas que andaban ofreciendo o prometiendo algo que aún no habían obtenido. Al indio no hay que darle manteca porque se resbala. Se acostumbraba a decir de las personas ignorantes que al llegar a ocupar un regular cargo se creían grandes y poderosos. Querer es poder. Significa que, por difícil que sea una tarea asignada, debemos de hacer lo imposible para realizarla.
En tiempo de guerra todo se vale. Lo acostumbraba a decir todo aquel que con trampa lograba lo que quería. El caldo se toma caliente. Nos enseña que las cosas las debemos de hacer ya. Este es más largo que la cuaresma. Se decía a las personas fuertes que todo lo obtenía a la fuerza o robado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nos enseña que no debemos dejar las cosas para después, sino hacerlas ya. Estás más salado que el mar, se decía a las personas que perdían en todo. Los hijos son los reflejos de los tatas. Nos enseña que todo lo bueno o malo que hagan nuestros hijos en la calle, en la casa lo han aprendido. Te estás ahogando en un vaso de agua. Se decía a las personas que un suceso pequeño lo hacían grande. Tercera parte de dichos y refranes de los tatarabuelos con el fondo musical de la melodía de la I a la Y en marimba. Esto es tan viejo como la maña de pedir fiado. Se dice de costumbres o de cosas muy antiguas. No hay que ser como la cerveza. Se acostumbraba a decir a las personas que por algo tan sencillo se les subía el temperamento. La violencia genera violencia. Nos enseña que si le ocasionamos daño a alguien, este nos va a responder de la misma manera. La paciencia es la madre de la ciencia. Nos enseña que si realizamos toda actividad con paciencia, todo nos va a salir bien. La que de amarillo se viste, a su hermosura se atiene. Se acostumbraba a decir a las mujeres que les gustaba mucho vestir de color amarillo. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Nos enseña que no debemos de perder el tiempo en cosas que no son productivas, porque después nos vamos a lamentar. Pisto en mano, culo en tierra. Nos enseña que debemos hacer negocios al contado, porque al crédito nos ocasionará problemas. Más vale llegar tarde a su destino que rápido a un hospital. Nos enseña que si conducimos cualquier clase de vehículo, lo debemos de manejar con prudencia. Vos barrés bien solo por donde pasa tu suegra. Se acostumbraba a decir a las personas que no barrían bien sus casas. De árbol caído todos hacen leña. Se acostumbraba a decir de las personas que se aprovechaban llevándose lo que pudieran después de un accidente o catástrofe ocurrido a alguien. Cuentas claras guardan buenas amistades. Nos enseñan que si somos cabales en nuestros negocios con los demás, ellos seguirán siendo nuestros amigos. De tal palo, tal astilla. Se acostumbraba a decir a los niños que hacían algo bueno o malo, que sus padres también lo hacían. Casa de herrero, cuchillo de palo. Se decía a las personas que sabiendo un oficio o sabiendo hacer algo, no lo ponían en práctica para sí mismo. No todo en la vida es color de rosa. Se acostumbraba a decir a las personas que pensaban que todo era fácil de hacer. Músico pagado no toca bien. Lo acostumbraba a decir a aquellas personas desconfiadas que pensaban que si pagaban algo por adelantado no les iban a cumplir.